Misericordia, libertad y perdón. ¿Sí? Vamos a leer el 25, versículo 25, estoy diciendo cualquier cosa. Mateo 18, versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Mateo 18, 23, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Muchas veces leímos este pasaje y no dimensionamos de la magnitud de la deuda que tenía esto, pero vamos a empezar a contextualizar. Jesús en este capítulo está enseñando acerca de la oportunidad que tenemos nosotros de perdonar, ¿sí? Va estructurando el versículo 15 en adelante hasta que se acerca Pedro en un momento, ¿sí?, su discípulo, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque por un tema de la ley en ese tiempo había como un límite, ¿no? Entonces dice: ¿hasta 7 veces lo puedo perdonar? Y Jesús le da una definición, una respuesta media loca, ¿no? Porque le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, casi pasarte el día perdonando a una persona. Entonces, para dejar en claro la enseñanza de la oportunidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de perdonar a quienes nos ofenden, ¿sí?, da una historia, cuenta una historia Jesús. Dice, versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Antes de meternos en el versículo, vemos que la importancia, ¿sí?, del perdón, del estar en paz, ¿sí?, es una cuestión que Jesús la va enseñando a lo largo de su ministerio en los evangelios. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, cuando todos saben el Padre Nuestro de memoria, ¿sí?, que Jesús enseña la estructura y en algún momento dice que también perdónanos como nosotros también tenemos que perdonar, dice, ¿sí? Y después, cuando termina, sigue diciendo y sigue enfatizando la importancia de estar a cuenta, en paz y en regla con nuestro prójimo. Nuestro prójimo es con el que convivimos todos los días, ¿no? Evidentemente, muchas veces nos hemos encontrado con personas donde nos han fallado, donde muchas veces hemos tenido que perdonar injustamente o justamente. No, el tema del perdón atraviesa la sociedad. Todo el tiempo, mientras estamos con personas, siempre va a haber conflicto. Me va a decir que nunca tuviste que perdonar a nadie. No existe. No existe una relación sin conflicto. No existe que haya una persona que nunca haya dicho te perdono o me tenés que pedir. Existe, está. Es algo que aparece de lo más común y que incluso tiene consecuencias, vamos a ver, eternas, pero después vamos a ver que también tiene consecuencias en este tiempo, la falta de perdón. Muchas personas, para adelantarte un poquito, cuando no perdonan se enferman. Cuando nos llegan a la consulta en persona, en el consultorio, vos son días que siempre tienen cosas sin resolver, cosas sin perdonar, temas, situaciones, hechos que no perdonan y que llegan enfermos a causa de eso. Y hasta que la persona no se queda en paz, ¿sí?, con esa situación, no puede avanzar en la vida. Porque avanzamos en la vida sino desde el enojo, desde la frustración, y todo es negativo fuera. Todo es malo, todos te hacen mal, porque porque estamos anclados en el dolor, en lo emocional, ¿sí? Entonces, en esto de que Jesús le da una definición muy loca a Pedro, que le dice: no, vos no tenés que perdonar a tu hermano 7, sino 70 veces 7, le cuenta la importancia, ¿sí?,
con una historia. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. El reino de los cielos, hermanos, no es el reino de Dios, ya lo expliqué en una predicación anterior hace unos 2 meses aproximadamente, sino que el reino de los cielos es lo que nosotros hoy vivimos, es lo que Jesús también trajo, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir según las reglas de Dios, según la voluntad de Dios aquí en la tierra. Lo estoy diciendo muy rápido a esto. ¿Y qué está diciendo? La importancia de 70 veces 7 perdonar es parte de lo que el reino de los cielos se vive allá, pero que también tenemos que vivirlo como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces viene a contar esta historia Jesús y dice, versículo 23, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Entonces vemos versículo 3 que Jesús habla del reino de los cielos y la importancia del perdón. Vemos también que lo compara al reino de los cielos a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Sí? Y acá hay algo importante. Está comparando a un rey que quiso hacer cuenta. Es como que un rey dijo, bueno, basta acá, saco la listita, vamos a ver los deudores que me están debiendo en el reino, ¿sí? Voy a empezar a cobrar lo que me están debiendo. Ahora, yo puse acá, muchas veces hablamos y enfatizamos del reino de los cielos como el reino de la contemplación, como el reino que puede pasar por alto cualquier cosa. Muchas veces nosotros, como el reino, como parte del reino de los cielos, su iglesia excede, ¿sí? O enfatiza muchísimo el pasar por alto y no hace cuenta. Ya te lo voy a ir explicando. Muchas veces cuando tenemos que perdonar, perdonamos, pero muchas veces hacemos vista gorda. Muchas veces excedemos o llevamos a un extremo el uso de la gracia. ¿Sí? Y vemos que este rey llegó un momento donde empieza a hacer cuentas. La iglesia, el seguir al Señor es mucho más que la gracia. Cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios de toda gracia, ¿sí? Entendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios soberano, es un Dios que te da libertades, pero que es un Dios justo también. Por lo tanto, cuando vemos en Romanos 6, versículo 1, vamos a ir bien, dice lo siguiente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. Hoy la iglesia enfatiza mucho el tema de la gracia, sí, Dios te perdona, pasá, no cambies tu vida. Y una de las cosas que Dios hace cuando llegamos a Él y somos hijos es cambiarnos, quitarnos la vida pasada. ¿Está? Entonces empezamos a disfrutar de la gracia, pero no perseveramos en el pecado, no vivimos pecando, no nos da lo mismo pecar. ¿Por qué? Porque sabemos que ya no somos esclavos del pecado, sino que empezamos a vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de su plan. Empezamos a vivir bajo la cobertura del reino de los cielos. Y sabemos que si estamos bajo la cobertura de nuestro Padre, también tenemos que saber que nuestro Padre es justo y que en un momento hace cuentas. ¿Me entiende? Entonces Jesús le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿qué dice? 10,000 talentos. Ahora, acá está el tema de esta historia, que no sabemos qué es 10,000 talentos. No sabemos lo que está haciendo énfasis la Escritura, 10,000 talentos, hasta que te sentás a ver qué se trata. Dice que este rey empezó a hacer cuentas, que llamó a los siervos del rey, ¿sí? La palabra siervo habla de esclavos, pero hablando de que estamos en un reino, ¿sí? Donde el rey es rey,
Y por lo que estamos observando en la historia, creo que es un rey que está pidiendo, están tocando bocina ahí, es un rey que está pidiéndole la cuenta a un funcionario del rey. ¿Qué te quiero decir? Tipo, ¿conocen ustedes? Hacemos una pausa hasta que... Seguimos mientras tanto. Entonces el rey tenía siervos, un siervo le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos está hablando de que la deuda que tenía este siervo no era de un esclavo, era de un funcionario, de un político. Si tomamos al rey como un presidente, tenemos que ver que la deuda que tenía seguramente era un préstamo que se le hacía a un político importante de la casa del rey. Porque nadie le presta 10.000 talentos a otro. Y que ahora quiero que entremos a ver de qué se trata 10.000 talentos. Hay un PowerPoint que yo le voy a pedir a Pauli que pueda abrirlo para que enfaticemos. Vamos a Éxodo 38:24. No importa el versículo, quiero ver la imagen. En la construcción del tabernáculo, ¿sí? Yéndonos al Antiguo Testamento, en la construcción del tabernáculo, la tienda, ¿sí? Antes de que se haga el templo, el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, llevaba como una especie de tienda, ¿no? Es eso, una imagen, te muestro, de lo que es el tabernáculo. Allí Dios se movía, allí iban a consultar a Dios, bla, 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 ¿sí? Después podemos enfatizarlo. Mira, yo te voy a leer lo que dice Éxodo 38:24. Dice, todo el oro empleado en la obra de la construcción de eso, ¿sí? En toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue de 29 talentos. La construcción de algo así, en la cual había un montón de cosas de oro, fue de 29. Y estamos viendo de que el rey le prestó 10.000 talentos. ¿Te das cuenta de la magnitud? Vamos ahora al templo, ¿sí? Y vamos a Primera Crónica 29, versículo 4. Primera Crónicas, versículo 4. Dice así. La otra imagen, por favor. Ahí está. ¿Vieron lo que era el templo? Se decía, escuchá, miren esto, se decía que el templo en Jerusalén, el primer templo, era una de las maravillas del mundo. Cuando venían de todas partes del mundo antiguo, ¿sí?, a visitar este templo. Mirá lo que era esa construcción. ¿Sí? Las puertas de oro, todo labrado, ¿no? Impresionante. Para la construcción de ese templo, ¿sí? Primera Crónica 29:4 dice que se utilizó David, el rey David, de su tesoro personal, dio 3.000 talentos de oro. 3.000 talentos de oro. Vos imaginate que este rey le prestó, siempre comparemos, 10.000 a un siervo. Para la construcción de eso, 3.000. Y 10.000. Veamos otro más. La reina de Sabat en primera le lleva un regalo al rey Salomón una vez que se terminó todo eso. Primera Reyes, regalos de rey a rey. Estamos hablando, no estamos hablando de que un regalo de vos o en un cumpleaños, estamos hablando de los regalos que se regalaban entre reyes. Eran regalos buenos, vos no podías ir con un reloj de estos truchos, tenías que ir con un Rolex y de oro y más, ¿sí? La reina de Sabat le dio al rey Salomón, Primera Reyes 10:10, dice, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería. 120 a 10.000 era la deuda gigantísima lo que está contando Jesús, que tenía este siervo.
Cuando vamos a Esther, capítulo 3, versículo 9, el último para la comparación, y te voy a seguir tirando datos para que vos te des cuenta de la deuda que tenía esta persona. Dice, lo que Amán quería hacerle al pueblo judío. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a lo que manejan la ciudad. 10.000 talentos de plata. O sea que encontramos una referencia de 10.000, pero de plata, que era la confiscación de todo Israel en ese tiempo. Es como que la deuda que tenía, escuchen, el rey con el siervo era el tesoro de todo un país. Era mucha la deuda que tenía. Cuando empezamos a ver la historia en Mateo capítulo 18 y cuando Jesús le dice, Pedro, 70 veces 7, y le dice, había en el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta y que cuando hace la cuenta a un siervo le debía 10.000, es mucha la deuda que le debía. No hay historia de que se haya prestado tanto así. Y para que sigas pensando, ¿sí? Mirá, esto si lo traducimos al valor que se utilizaba en ese tiempo en Roma, el talento, en Roma se utilizaba el denario. El denario era la paga, ¿sí? Un día de trabajo tenía una paga. Todos conocen lo que es el salario mínimo vital móvil, conocen esa palabra, ¿no? Eso se va actualizando mes a mes en Argentina por la inflación. Allá también tenían eso y era el denario, la paga por día, ¿sí? Vos trabajás cantidad de días y te pagaban el salario de un día. Si comparamos 10.000, escuchá, 10.000 talentos de oro al número de la paga de un día, ¿sabés qué número da? 54 millones de días. La deuda podía ser saldada por este siervo si trabajaba 54 millones de días sin gastar un centavo. Y cuando yo busqué el valor que mi ley actualizó para este julio, que para mí está desactualizado, ¿alguien gana menos de 1.200 por hora? Todos pagan, creo que a las personas que limpian y demás le pagan más también. Más de 1.000. ¿3? Bueno, mi ley dice que es 1.200 el mínimo. O sea, que si hacemos 8 horas, a 1.200 son más o menos 10.000 pesos. Rita me dice que son 3. O sea que, bueno, hagámoslo a 1.200 como dice mi ley. ¿Qué? Claro. 1.200 te da por 8 horas 10.000 pesos. 10.000 pesos por 54 millones. Escuchá, mirá lo que te estoy hablando, los valores. Lo voy a leer porque por 54 millones de días, estamos hablando de 500 millones, no, perdón, 540 millones de pesos. ¿Podríamos sostener alguna deuda así? ¿Cuánto vivimos? 80 años, 70, 100. ¿Cómo haces pagar 54 millones? Estamos hablando de 147.495 años. Estamos hablando de un rey que dio un préstamo a un funcionario y que lo podía pagar en 147.495 años. Imposible. La vida en la tierra tiene 4.700. O sea, que si dividimos, estamos hablando que tendría que ver, Pauli, la otra imagen, que escuchá, que este siervo que le debía 10.000 talentos tendría que vivir desde Adán, desde que comenzó la tierra hasta hoy, 31 veces. Todos los días sin morir, sin enfermarse, sin pagar. No podía. Decime si era pagable esto. Imposible. Imposible era. ¿No te parece que era exagerado Jesús con lo que le estaba enseñando a Pedro a través de esta enseñanza? Era muchísimo.
Pero hasta que nosotros no sabemos de lo que se trata 10.000 talentos, no sabemos de la deuda que tenía este siervo. Ya vamos terminando, hermano. Incalculable la deuda. Cuando profundizás, vos ves que es imposible que un esclavo o un político pueda pagar esto viviendo 31 meses desde Adán hasta hoy sin parar trabajando. Imposible, no da la humanidad para pagar esto. Evidentemente algo raro había en toda esta situación. Lo cierto es que el versículo 25 dice que como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cuando vemos que alguien puede pagar una deuda de semejante magnitud en 147.000 años, ¿es suficiente entregando su vida y la de su familia? ¿No? ¿Cuántos años de trabajo puede hacer una persona? 30 años. Y se jubila, 35 años. Entonces el rey lo que le queda a mano es pedir la vida de este siervo y su familia como causa para saldar la deuda. Evidentemente la justicia que estaba aplicando el rey era demasiado buena y lógica, pero no suficiente para pagar lo que el siervo estaba debiendo. Y cuando Jesús está hablando de esta situación, está hablando de nosotros, hermanos. Estaba hablándole a Pedro también. Nosotros delante del Rey de los cielos tenemos una deuda que es infinita, que no lo podemos pagar ni en 147.000 años. Y eso sucede cada vez que nosotros erramos al blanco. Cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, cada vez que tomamos malas decisiones, cada vez que intentamos hacer algo en contra de la voluntad de Dios, adquirimos una deuda y nos hacemos titulares de una deuda que equivale más o menos a 147.000 años para pagar. Imposible. Y todos sabemos que por causa del pecado todos mueren. Todos sabemos que por causa de nuestra maldad, de nuestros errores, delante de Dios tenemos una deuda eterna. Porque de eso está hablando acá. Vemos en el versículo 26 que este siervo no le gusta la idea de lo que está proponiendo el rey, que en algún punto es lógica y suficientemente buena porque es impagable. Versículo 26 dice que postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede pagar algo así? Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer con semejante deuda estruendosa? Ponete vos en tu lugar, en el lugar del siervo este. ¿Podrá pagarlo tu familia? No puede pagar nada de esta deuda que tenemos con Dios. Solo algo que venga de un rey, así como este rey le dio la libertad de que se endeude, que haga desastre con su vida, solamente una decisión del rey podía cambiar esto. Y vemos que el versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Solo la misericordia de un rey puede pagar semejante deuda. No existe. Vos fíjate que Argentina está debiendo más o menos la deuda la deuda externa solamente. Y no nos perdonan la deuda. Nadie nos perdona la deuda como nación. Pero este rey fue movido a misericordia. No sé qué le causó una impresión de ver quizá la miseria de que tenía que era un pobre diablo, que no podía pagar la deuda. Y dice que le soltó y le perdonó la deuda.
Cuando buscaba movida misericordia y lo puse en la Biblia, solamente aparece 12 veces y siempre en torno a la persona del Señor Jesús. Evidentemente Jesús le estaba enseñando a Pedro, le estaba diciendo, vos tenés que perdonar a tu prójimo 70 veces 7, ¿pero por qué? Porque yo un día te perdoné a vos. Mientras vos renegabas en el barco con los peces, yo te di la nueva oportunidad. Y así con cada uno de nosotros Dios nos dio una oportunidad. ¿Quién puede pagar la deuda por los pecados? Nadie. Dice en Isaías que nuestras obras son como trapo de inmundicia, trapo sucio. No pueden quitarnos la deuda. Lo que vos puedas hacer no puede quitar 147.000 años de deuda que lo tiene anotado el Señor. Nadie de nosotros puede vivir de nuevo desde Adán hasta hoy 31 veces. Imposible. Somos finitos. No llegamos ni a 100 años algunos. Algunos sí, otros no. Creo que esta compasión, este sentir simpatía de parte del Señor es una de las cosas más grandes que podemos disfrutar como hijos. Cuando nos hieren, cuando nos hacen un daño, cuando nos perjudican, recordar que nosotros también un día perjudicamos a otro más grande que nosotros, que es Dios. Y que Dios nos da oportunidades cada día de vivir, de disfrutar su misericordia, su compasión. De hecho, en una situación Jesús es movido a misericordia por una mujer que lo adora en ese momento, ¿sí? En una situación inusual. Y Jesús dice en Lucas 7:47, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cómo puede decir, cómo puedo yo vivir una vida que agrade a Dios? Primero, siendo misericordiosos con otros. Amando a otro, dándole oportunidades a aquel que te ofendió. Porque dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nuestra deuda era esta. 147.000 años, 54 millones de días. Imposible. Imposible. Dice para terminar Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesús como el Rey para que pase por alto tus pecados, tu deuda eterna, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y vos me podés decir, ¿cómo puedo yo saldar mis deudas eternas, impagables con Dios, poniendo la fe en Jesús? Dios mandó a Jesús y lo puso como medio, dice ahí, para que Él pueda pagar y pasar por alto en su paciencia la deuda que teníamos todos nosotros. La muerte de Cristo en la cruz, lo que nosotros creemos, no fue en vano, no fue al cohete. Tenía un propósito, un Dios que fue movido a misericordia para que nosotros podamos vivir libres. Para que no vivas enojado, para que no vivas atado a algún enojo, a algún sufrimiento, a alguna preocupación. Dios
mandó a su hijo, al siervo, al rey, para que pueda soltar la carga de los siervos que somos nosotros. Él sufrió lo que nosotros teníamos que haber puesto en nuestras vidas. Cristo se hizo cargo de nuestra deuda. Dice que fue movido a misericordia, le soltó. Nada mejor que hay. Si alguna vez tuviste alguna deuda grande de algún crédito, algo que no podías pagar, llegar a ese punto de decir, pagué la deuda, quedé. Imagínate que tenemos una deuda con Dios y Dios puede soltar tu deuda, la deuda del pecado, perdonándote cada uno. Si ponemos, dice en Romano, nuestra fe en la obra de Cristo, nada más que eso. ¿O acaso tuvo que hacer algo este deudor con el rey? Nada. Nada tuvo que hacer, solamente que aceptar de que el rey le perdonaba la deuda. Y hoy quiero decirte lo mismo. El rey quiere perdonar tu deuda eterna que tenemos con Dios, el pecado. Y eso lo hizo Cristo, que fue y pagó en la cruz, derramando su sangre y limpiando todo pecado, toda deuda eterna, para dejarnos libres, soltados, para vivir ya como hijos y no como esclavos. Entonces te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y que puedas hacer esta oración conmigo. Repetila. Si vos crees que Cristo puede soltar la deuda del pecado, decir en tu corazón esto. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, porque nosotros éramos como este siervo que tenía una deuda impagable, este siervo que tenía una deuda que ni en muchas vidas podía pagar. Y nosotros tenemos una deuda eterna contigo. Por haberte fallado, por haberte en el pasado olvidado, por haber hecho nuestra vida en el pasado. Pero Señor, así como le contaste a Pedro esta historia, confío y creo de que tú eres el Rey que puede perdonar la deuda. Porque la Escritura dice que tú, oh Dios, mandaste a Jesús a pagar esa deuda que no podíamos pagar. Que con tu sangre preciosa derramada en la cruz, tú perdonaste, limpiaste cada pecado, cada deuda, para hacernos libres para siempre. Y también creo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos y que nos das vida y libertad y esperanza para vivir en libertad en esta tierra y con esperanza de que un día vamos a vivir contigo. Señor, te agradezco porque tu misericordia y tu amor es gigante con nosotros. Porque perdonaste la deuda más grande que teníamos, que era el pecado, que era lo pasado. Señor, creo que tú eres mi Salvador, Jesús, y también el Señor de mi vida. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.